Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos hoy a la mecánica cuántica, a la conciencia cuántica, a la psicología cuántica, al mundo cuántico, en un viaje a través de la conciencia y la mecánica cuántica, donde vamos a revisar un montón de físicos cuánticos, físicos, matemáticos físicos, acerca de esa interrelación entre lo cuántico y la conciencia, con varios autores, entre ellos Penrose, el premio Nobel del 2020. Os acompaño unos enlaces de varios audiovídeos en los que he tratado lo cuántico en la conciencia, por ejemplo, enfoques cuánticos de la conciencia, conciencia y psicología cuántica, un curso yo cuántico meditación que tiene 7 vídeos. Despierta tu conciencia cuántica, 5 primeros pasos para despertar el yo cuántico, el doble cuántico, que es intención y emoción en la meditación cuántica y psicología cuántica de la mente en acción. Dicho esto, nos metemos de cabeza en este mundo cuántico del que yo ni soy experto, ni creo que sea experto, pero eso no quiere decir que a mí no me fascine y que lea para entender qué hay detrás los conceptos. Los físicos han debatido el papel de la conciencia en la mecánica cuántica durante más de 100 años. Algunos episodios son verdaderamente fascinantes, porque algunos físicos como von Neumann y Wigner pensaban que la conciencia es necesaria para entender la mecánica cuántica. ¿Y puede acaso la conciencia influir en el resultado de un experimento cuántico? Pues de estos temas es de lo que vamos a hablar hoy. En la mecánica cuántica todo se describe mediante una función de onda. Por ejemplo, hay una función de onda para una partícula que va hacia la izquierda y otra para una partícula que va hacia la derecha. Lo cual suena tan emocionante y uno piensa que así es como debe funcionar la física. Pero la parte extraña es que también hay una función de onda para una partícula que va tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. A esto se llama superposición. Es decir, una onda hacia la derecha, una onda hacia la izquierda y una onda que va tanto a la izquierda como hacia la derecha. Esto es la superposición. Según la interpretación estándar de la mecánica cuántica, tal superposición significa que la partícula en realidad no está ni a la izquierda ni a la derecha, sino en ambos lugares. ¿Hasta qué? Hasta que hacemos una medición. En el momento en que mides la partícula, sabes si fue hacia la izquierda o hacia la derecha y la función de onda colapsa, ajustándose a tu observación. A Einstein esto no le gustaba para nada. Einstein aparece siempre que hablamos de estas cosas. Einstein dijo que este colapso ocurre más rápido que la luz. Y eso es una acción espeluznante a distancia, así que tiene que estar mal. Pero Bohr dijo que no hay nada malo en eso, porque la función de onda no es real, solo describe lo que sabemos. Y puedes actualizar el conocimiento más rápido que la velocidad de la luz. John Bell usó el siguiente ejemplo. Cuando la reina muere en Londres, el príncipe de Gales se convierte instantáneamente en rey. No importa dónde esté. Entonces, ¿por qué no se rompió, el límite de la velocidad de la luz cuando murió la reina? Porque podemos actualizar nuestro conocimiento sobre lo que sucedió en otro lugar sin causar ningún evento en otro lugar. Y así es como Bohr pensaba sobre el colapso de la función de onda. Lo podemos actualizar instantáneamente porque solo describe lo que sabemos. Einstein no estaba convencido, pero Bohr ganó el argumento. Entonces, si crees en Bohr, entonces la función de onda tiene algo que ver con saber. ¿Pero quién o qué sabe? Bueno, el observador sí. Según esta lógica, la actualización de la función de onda se vincula con aquello que puede saber algo, que es el cerebro humano. Bohr realmente no explicó lo que todo esto significa. Estaba bastante contento
con que esto fuera incomprensible y muchos físicos han seguido su ejemplo desde entonces. Pero a Eugene Wigner esto le molestaba. Pensaba que la idea de que la función de onda describe el conocimiento tiene un gran problema. Para ilustrar esto, ideó lo que ahora se llama el experimento del amigo de Wigner. Dijo: supongamos que has creado una partícula en una superposición de izquierda y derecha y la mides. Pero estás dentro de un laboratorio y tienes un amigo esperando fuera, frente a la puerta cerrada, porque así es como los físicos tratan a sus amigos. Tu amigo no sabe el resultado de la medición hasta que abres la puerta para decirle lo que mediste. Wigner dijo que para ella tú estás en una superposición de haber medido la partícula a la izquierda y a la derecha hasta que ella colapsa tu función de onda. Luego argumentó que sería absurdo si la consciencia estuviera en una superposición y como nadie sabía qué causaba que una función de onda colapsara, postuló que era la consciencia. La mayoría de los físicos piensan hoy en día que una medición es una interacción con algún aparato. No tiene nada que ver con si tú o alguien más mira el resultado o si le cuentas a alguien sobre eso. Pero en los primeros días de la mecánica cuántica no estaba claro qué significaba eso en las matemáticas. Una interpretación similar de la mecánica cuántica, como la de Wigner, fue propuesta anteriormente por John von Neumann. A pesar del nombre del sonido alemán, von Neumann era húngaro, al igual que Eugene Wigner. Ambos emigraron posteriormente a Estados Unidos. El argumento de von Neumann era que una partícula en una superposición puede causar superposiciones de las cosas con las que interactúa. Esto lleva a superposiciones de todo el aparato de medición y todo lo que sigue y consigue, todo lo que continúa con eso. Digamos, si usas el resultado de la medición para decidir si haces explotar una bomba o no, entonces obtienes una superposición de una bomba que explotó y una que no. Y eso lleva a una superposición de un mundo en el que moriste y uno en el que no. De una superposición de mundos en los que ganas el premio Nobel y una en las que no. Y así sucesivamente. Von Neumann dijo que esta cadena de eventos debe cortarse de alguna manera. Y como todo en la física parecía mantener las superposiciones vivas, pensó que el colapso debía ser causado por algo extrafísico o psicofísico. Tenía que ser la percepción consciente de un observador. El observador ve una bomba explotar o no. Ese es el final de esa cadena de superposiciones y tal vez el final del observador. Esta idea de Wigner y de von Neumann de que la consciencia causa el colapso de la función de onda es una interpretación de la mecánica cuántica en lugar de una nueva teoría porque matemáticamente no hay ninguna diferencia. Eso se debe a que las únicas observaciones sobre las que podemos hacer afirmaciones son aquellas que finalmente se registraron en nuestro cerebro. Aunque podríamos argumentar que realmente solo hay un cerebro que es el tuyo y todo lo demás es tu imaginación, la interpretación de Wigner y de Neumann tiene problemas porque todas las interpretaciones de la mecánica cuántica tienen problemas. Reinterpretar las matemáticas simplemente mueve los problemas como bultos debajo de la alfombra. En la interpretación de Wigner y von Neumann, los problemas se manifiestan como observadores conscientes que tienen conocimientos inconsistentes sobre la realidad. Si tomas esto en serio, implicaría que la realidad misma depende de quién observa qué. La interpretación de Wigner y von Neumann es extraña, pero no incorrecta. Aún así, nunca ha sido ampliamente aceptada. Y creo que no ha sido ampliamente aceptada porque nunca ha sido popular. Y se piensa que es innecesariamente complicada. De todos modos, nadie sabe qué es la consciencia de todos modos. Y si quieres calcular el resultado de una medición en mecánica cuántica, no necesitas saberlo. Por lo tanto, introducir algunos factores psicofísicos para inducir el colapso de la función de onda es simplemente una ensalada de palabras innecesaria.
A los filósofos no les gusta esa interpretación por una razón diferente, a saber, porque es internamente inconsistente. Comienzas asumiendo que la conciencia no está sujeta a las mismas leyes de la naturaleza que todo lo demás, porque es extrafísica. Pero luego la conciencia interactúa con el mundo físico y eso significa que ella misma es física, porque puedes probar sus efectos en nuestras observaciones. Es el mismo problema que el del dualismo. Si la mente es no física, entonces no te ayuda a explicar observaciones en el mundo físico. No puedes tener tu pastel y comértelo también. Pero aún así hay personas que trabajan en esto. Por ejemplo, hace apenas unos meses, David Chalmers y Kelvin McQueen escribieron un artículo acerca de esto. Propusieron abordar los problemas de la interpretación de Wigner y von Neumann utilizando un modelo matemático particular para la conciencia. Se llama la teoría de la información integrada. La idea básica es que a cada sistema se le asigna una cantidad grande que puedes calcular según lo conectado que esté el sistema y cómo procesa la información. Cuando mayor sea esa cantidad, más consciente será el sistema. En esta teoría la consciencia no es binaria, no es todo o nada, es gradual. Es por eso que Christoph Korsch, uno de los defensores de la teoría de la información integrada, piensa que es una teoría panpsiquista. Todo es un poco consciente, solo que los humanos son un poco más conscientes que las zanahorias. Quiero decir, con Chalmers y con McQueen, en la teoría de la información integrada, se puede construir un modelo de colapso de la función de onda que es inducido por sistemas que son suficientemente conscientes en un sentido cuantificable, es decir, que se pueden medir. Esto ya no es una interpretación de la mecánica cuántica, sino una modificación y conduce a predicciones que difieren de la mecánica cuántica. Por ejemplo, proponen que algunos estados que un ordenador cuántico podría generar podrían ser suficientemente conscientes y, por lo tanto, inducir a un colapso, aunque los detalles dependen del modelo. La objeción principal sobre su modelo de colapso inducido por la conciencia es que es innecesariamente complicado. Si estás construyendo un modelo en el que el colapso es inducido por algo macroscópico, ¿por qué usar un cerebro? ¿Por qué no usar el dispositivo de medición? Bien, aquí tenemos a personas pensando que es de alguna manera la cantidad de conciencia en un sistema lo que induce el colapso, lo cual es un poco extraño. Pero también hay personas que piensan que la atención deliberadamente enfocada influye realmente en cómo colapsará un sistema. Y es que esta idea también fue planteada por Wigner. En 1967, Wigner publicó un ensayo muy influyente titulado Observaciones sobre el problema mente-cuerpo, en el que describió lo siguiente: no conocemos ningún fenómeno en el que un sujeto sea influenciado por otro sin ejercer una influencia sobre él. No es un gran paso concluir que si el conocimiento consciente puede ser influenciado por el resultado de un experimento cuántico, entonces tu conocimiento consciente también puede influir en el resultado de un experimento cuántico. Ahora, añade a esto que en aquel entonces los científicos todavía estaban experimentando con la telepatía. Algunos de ellos también estudiaban si concentrarse en el resultado de un generador de números aleatorios cambiaría el resultado. Fue solo un pequeño paso desde allí hasta la idea de que si te enfocas en los fotones que atraviesan una doble rejilla, eso afecta el patrón de la pantalla. Esto lo habréis visto en ese documental, película, ¿Y tú qué sabes? Y esto ocurrió como tal, no me lo estoy inventando. Esos fueron experimentos literales. Ha habido algunos de ellos desde la época de 1990. El más reciente se publicó en 2012. La idea es que cuando un ser consciente se concentra en la luz que pasa por una doble rejilla, eso tiene un efecto similar a si hubieras medido por qué rendija pasó por la luz.
por qué rendija pasó la luz, por lo que el patrón de interferencia debería cambiar. Repito, ha habido experimentos desde los años 1990. El último fue en 2012. La idea es que cuando un ser consciente, nosotros, se concentra en la luz que pasa por una doble rejilla, eso tiene un efecto similar a si hubieras medido por qué rendija pasó la luz, por lo que el patrón de interferencia debería cambiar. Los autores describen su experimento de la siguiente manera. Se explicó a los participantes que podían intentar ver mentalmente o imaginar por cuál de las dos rendijas pasaban los fotones, convertirse en uno con el sistema óptico de una manera contemplativa, bloquear mentalmente una de las dos rejillas o doblar mentalmente el haz láser para hacer que pase por una rejilla en lugar de ambas. Luego analizan estadísticamente la diferencia en el patrón de interferencia entre los casos en los que se les dijo a los participantes que se concentraran en la doble rejilla y los que no. Los autores afirman ver una diferencia estadísticamente significativa. Su método de análisis fue posteriormente criticado por otro grupo que argumentó que el método de análisis no es fiable y los resultados no se podían confiar. Se han planteado críticas similares sobre experimentos anteriores. Es decir, que sí que había afectación, luego estaban discutiendo acerca de si ese sistema para medir era correcto o no. Pero que hubo. Aquí podemos preguntarnos por qué es tan difícil o por qué cuesta tanto descubrir si el patrón de una doble rejilla cambió o no. El problema es que la ilustración común con múltiples franjas para la doble rendija no observada y dos bandas gruesas para la observada es tan engañosa que solo puede llamarse incorrecta. Entonces, si no esperas que tus observadores conscientes afecten realmente a cada fotón, realmente puede ser difícil distinguir la diferencia. Es decir, entramos en bucle. Sí y no, no y sí. La idea de que tu atención consciente de alguna manera influye en qué colapsa una función de onda, para muchos no tiene sentido. Wingert tenía razón al decir que en física, si una cosa puede afectar a otra, entonces esa influencia puede ir en ambas direcciones. Pero eso no significa que la influencia sea igualmente relevante en ambas direcciones. Del tipo, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, si llueve, te mojarás. Pues depende. Si respondes mal al cielo, entonces las ondas de presión que salen de tu boca mueven algunas moléculas de aire, así que realmente influyen en la lluvia, pero para todos los propósitos prácticos no hace ninguna diferencia y tu cerebro, mi cerebro, realmente tiene una influencia física en su entorno. Eso se debe a que pensar genera campos eléctricos y magnéticos, pero son demasiado débiles para colapsar la luz que atraviesa una doble rendija. Creo que aquí es de donde viene la idea de curación cuántica, que al enfocar tu atención, de alguna manera, puedes influir en los procesos que suceden en tu propio cuerpo. El principal problema que tiene esto, la intención, vibración, pero el problema principal que tiene esto, y que es lo que llaman muchas veces pseudociencia, aunque a veces la ciencia tiene mucho de esto, es que uno acaba culpando al enfermo. Y eso tiene varias lecturas. Tú mismo te has provocado eso, que eso, bueno, ¿tú te atreverías a decirle a una persona, tú te has provocado esto? Yo no. Yo no. A veces lo hacemos, que somos unas máquinas. Pienso, fijaros, pienso que con mi mente, mis estados mentales, mi vibración, yo puedo, o cómo me tomo las cosas y cómo gestiono las emociones, ¿puedo provocarme enfermedades? Sin duda. De nuevo, yo le diría a alguien,
¿Tú te has provocado eso? Yo no. Así podemos vislumbrar algunas cosas. El colapso de la función de onda conduce a la consciencia, no que la consciencia conduce al colapso, es decir, le dan la vuelta. Hasta ahora hablábamos de que observo con mi consciencia colapso, es decir, se produce una dirección, aparece algo. Pero los cuánticos prefieren que sea al revés. Es decir, que el colapso de onda es lo que genera una opinión, un resultado. En resumen, que la consciencia cause el colapso de la función de onda, que la consciencia cause el colapso de la función de onda es una interpretación posible de las matemáticas, pero es problemático, como todas las demás interpretaciones de la mecánica cuántica. 2. Se puede formular un modelo de colapso basado en esta idea, que es una modificación comprobable de la mecánica cuántica. La idea de que puedes incluir en el colapso de la función de onda pensando, la idea de que puedes influir en el colapso de la función de onda pensando, para los expertos físicos cuánticos, esto es pseudociencia. Pero como ya hemos visto, no consiguen llegar a un término excelente y definitivo, es decir, probado. Lo que hablan Penrose y Hamarov, para los que estudian la conciencia y la física cuántica, es un tema distinto. Porque para Penrose existen unas conexiones, unos túbulos dentro de las neuronas que permitirían entender algunas de las cosas, pero para Penrose la conciencia está más allá. No se puede colocar bajo un espectro numérico, es decir, no se le puede dar número. Vamos, que casi no es demostrable. Es una guerra, es una investigación que no tiene fin. En resumen, os dejo con este paseíto que puede sonar un poquito cuántico, en el que hemos viajado por algunos autores y que tiene que ver con la conciencia cuántica, y la mecánica cuántica. No tiene fin. Esto es como la religión y la ciencia, la mente y la ciencia. Antes había religión, ciencia, ahora hay neurología, ciencia, mente, conciencia, cuántico, conciencia. Lo que se ha abandonado es la física clásica, pero creo que sí que la física clásica funciona perfectamente. Siempre una persecución. Es gracioso porque los religiosos controladores se apoderan de Dios y del futuro, y los físicos, los científicos, quieren apoderarse del sentido de las cosas para saber más que nadie. Y siempre vamos a estar persiguiendo, sea soy científico en la próxima vida o en la que siguiente, porque está muy bien averiguar. Y de hecho vamos a descubrir un montón de cosas, muchas. Por ejemplo, cuando descubramos lo antigravitacional, pues ahí habremos dado un paso importante en la evolución de muchas cosas. Por ejemplo, en el tiempo, en los viajes. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este audio, que es más bien informativo, más que otra cosa. Como veréis, no se llega a ninguna conclusión, pero tampoco importa, porque tampoco es cuestión de llegar a conclusiones, sino de ver cómo la ciencia, el Tao de la física, anda por ahí pensando y preguntándose cosas. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.